Ya muchachos, vamos entonces a comenzar. Tengo un chat, me estaban escribiendo. Ya, estaban diciendo que hay gente que esperaba. No había duda. Listo, ya. Entonces muchachos, vamos a ir hoy día a ver diagrama de clases. Molesta este ruido, ya. Ok, jóvenes. Ayer, o no sé cuándo vieron el video, era súper, con eso es lo principal. Yo quiero solamente precisar algunas cosas y declarar lo que yo voy a evaluar en los modelos para que lo tengan presente. Primero, indicar que el diagrama de clase lo que hace es describir o presentar los elementos de un sistema a través de clases, ¿sí? ¿Qué importan en las clases? Van a importar los atributos, las operaciones y sobre todo las relaciones, porque en estas relaciones ustedes van a poder hacer la navegación para dar o para ofrecer todas las funcionalidades que necesitamos del sistema. Como propósito, lo que tiene es representar los objetos fundamentales del sistema, es decir, lo que nos van a ayudar o sea, lo que el usuario percibe y lo que nos van a ayudar a completar la tarea y el objetivo del sistema. Nosotros vamos a tener el ámbito de definición de los objetos y cada objeto no es que pertenezca a una clase, sino que cada objeto es una instancia de una clase. ¿De acuerdo? Se llama programación a objeto, ¿sí? Se llama programación a objeto, pero es un asunto que se me quedó el WhatsApp para cerrarlo. Se llama programación a objeto, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no programamos objetos, o sea, en este modelo, en lo que estamos haciendo ahora, no hemos hablado de objetos, sino que hablamos de clases, ¿cierto? ¿Entienden claro la diferencia entre objeto y clase, muchachos, o no? Antes Sí, de seguir. yo ¿Alguien no entiendo la que la entiende? clase es como el plano y el objeto es lo que crea la clase. Ya. La clase es la plantilla, ¿sí? Y el objeto es, ¿por qué se dice la instanciación? Porque ustedes en la plantilla dicen, aquí va a ir el nombre, aquí va a ir el root, aquí va a ir la dirección. Entonces, eso sería una clase, cuando ustedes creen la plantilla de un objeto. Y el objeto es cuando ustedes a esa plantilla le dieron atributos y se convierte en algo particular. Por eso lo instanciaron. Yo tengo una clase automóvil y cuando le doy las características, tengo un Ferrari, tengo otro, ustedes ya si lo imaginaron, lo instanciaron, lo hicieron particular. Por eso se llama programación a objeto, porque claro, la lógica, toda la programación en sí, ustedes van a trabajar con objetos, pero para poder crear los objetos tienen que haber creado la plantilla, que son las clases, ¿sí? Entonces, por eso dice, cada objeto pertenece a una clase, pero es en realidad una instanciación. Bueno, y abajo lo dice, los objetos se crean por instanciación de las clases, ¿sí? Ya. Profe, profe, pero en Sí, síntesis, el objeto, ¿qué sería? Eh, un el atributo, cualquier cosa, un objeto. ¿cómo que? ¿Cómo no? O sea, como la diferencia entre objeto y clase, porque ya entendí que la clase es una plantilla, La pero el clase de la objeto plantilla, podría ser el desde un objeto, atributo, no, el la objeto es clase todo como lo lo tiene. anterior, pues. O sea, es como tú tienes una factura, tú tienes el talonario de Sí. la factura, ¿sí? Y Ajá. tú a esa factura le empiezas a poner datos. Entonces ahí vas creando objetos. O sea, cuando tú tienes el talonario y empiezas a llenar cada venta, sería un objeto. Claro, o sea, al final sería el objeto una clase, o sea, en realidad sería una plantilla con Con datos, valores. como Una que le den plantilla con valor. valores, ¿cierto? Ya. Sí, Esa sería como la diferencia, como, exacto. ya. O sea, como diferencia eh, ¿cómo decirte? Coloquial, Sí. ¿sí? Porque tienes Ujú, la ujú. plantilla y después tienes que, una vez que esa plantilla le pusiste los datos, se transformó en un objeto de esa clase, ¿sí? Y Ujú. así eh, es como que, digamos, alguien arriba, si nos estuviéramos pensando tipo Matrix, nosotros somos todos objetos. Y cuando nace alguien, cuando nace un bebé, es una instancia de la clase humano. ¿Entiendes? Y después los papás lo instancian con los nombres, con los roles, y se genera todo este objeto bebé.
que va creciendo. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Quedó clarito, profe. Ya. Cosas importantes que tienen que tener en cuenta del diagrama de clase o cuando hablemos de clase ahora. Una clase tiene sí o sí atributos, bueno, tiene un nombre, atributos y métodos, en ese orden. Nombre, en el medio van a estar los atributos y abajo la clase. Y para que tengas claro, o sea, los métodos, y para que entiendan todos los métodos son como hablamos, si habláramos tipo funcional, serían las funciones que manipulan nuestros atributos. ¿Cómo cambio los valores? ¿Cómo doy aquí la velocidad máxima en el cambio de la motocicleta? Yo, a través del método acelerar, voy cambiando la velocidad máxima. O también a través del frenar. Bueno, aquí habría que ver, si velocidad máxima puede ser el tope. A lo mejor esa no es la que voy a modificar. Habría que ver si hay más atributos, porque a lo mejor debería haber un atributo llamado velocidad, que es la velocidad en la que estoy actualmente. Porque esa velocidad máxima debe ser el tope, digamos, hasta donde yo puedo llegar, dependiendo del ejercicio. Pero entiendan de que con estos métodos yo manipulo acá arriba. Se dan cuenta que a lo mejor hay algunos métodos que la mayoría dice acá que son void, no devuelven nada porque ejecutan, manipulan nomás, no necesitan retornar nada a sí mismos. ¿Ya? Ok. Profe, ¿Sí? ahí volviendo atrás, quizá me está adelantando un poco, pero por ejemplo, donde dice color, tiene un signo menos del tipo de datos si es privado o público, Visibilidad. ¿cierto? Esa es visibilidad. Ya viene, mira. Ah, ya. Diagrama de clase, aquí nos dicen ahora los atributos. En los atributos pueden encontrar todas estas cosas. Ahora, no es necesario que lo definan todo, por eso yo les cuento el cuento de alguna forma completa y luego decir cuáles son los que les voy a exigir a ustedes. Tipo, ya, este es el tipo dato, ¿de acuerdo? Y ese sí tienen que desplegarlo. Por ejemplo, fecha de nacimiento, date. Ese sería el tipo. Y el tipo va después de los dos puntos, como lo vieron en el video. Ustedes colocan el nombre del atributo, dos puntos, y el tipo de dato. Si es entero, si es una fecha, si es un string, ahí lo colocaría. Valor inicial, eso de repente lo recomiendan, los valores iniciales los recomiendan sobre todo en la interfaz usuaria. Cuando ustedes crean interfaces, dicen que a lo mejor ustedes deberán cargar en el formulario con un valor inicial que sea representativo y que sea el más usado. Por ejemplo, que ustedes vayan al carrito de compra y esté inicializado en 1. Porque a lo mejor yo quiero comprar uno, entonces al tiro le pongo comprar, agregar el carrito de compra. Si ustedes colocaran 0, sería un poco, no sería fácil de usar, digamos, o te obligaría a hacer un paso más, ¿de acuerdo? Tendrías que colocar más 1. ¿Para qué? Si voy a comprar, ya voy a partir de 1. Ahora el valor inicial de pronto a uno lo dice en casos que, sabes que este es el valor inicial con el cual que vas a partir. Es como darle más información. Esto es lo que me preguntaba recién su compañero, que tiene que ver con la visibilidad y tiene que ver con el encapsulamiento, digamos, de la ocultamiento de la información. Y ahí vamos a ver los tipos de visibilidad, que ya los conocen ustedes, que me estaban preguntando al inicio de la clase. Multiplicidad, esto no tiene nada más que de indicar, por ejemplo, si es un único valor, o si puede estar o no puede estar, puede ser 0 o muchos, o en este caso si tengo una colección, ¿ya? O si es, por ejemplo, acá una lista de valores. Esta es otra cosa también de diseño, de ordenamiento, que va a especificar si algún atributo está ordenado bajo este orden. Acá, por ejemplo, orderer me está indicando que la clase persona tiene 4 atributos: la fecha, la edad, el DNI y colores preferidos. Y me dicen que en la clase persona todos se ordenan por la edad. ¿Sí? De ahí les voy a explicar qué significa ese slash. Después dice capacidad de cambio. Tiene que ver si permite definir atributos con valores constantes o no, si van a dejar fijo, ¿sí? Estático, o no. Y modificadores. Un atributo puede ser de clase, derivado, ¿ya? Este modificador es lo que está hablando acá. Ese slash significa que el atributo es derivado. ¿Qué entienden ustedes cuando un atributo es derivado? Derivado. Viene de otra clase. Depende. Se calcula de otro atributo. Exactamente, se calcula. No que viene, es derivado, no heredado. Derivado significa que lo obtienen. ¿Se dan cuenta acá? La edad la pueden obtener de la fecha de nacimiento. Entonces eso ustedes lo van a ver en base a datos. Los datos que son derivados no los van a guardar porque ustedes los pueden calcular. No tiene sentido que ustedes guarden la edad.
Porque, de hecho, si usted en su base de datos guarda la edad y no la fecha de nacimiento, sonaron. Ahí están metiendo basura a su base de datos en vez de datos importantes. No me conviene guardar bajo ningún punto la edad, porque ya para el próximo año no me sirve decir, oye, 18 años, pero ¿y cuándo lo ingresaste? Hace 5 años. Ah, entonces ahora tiene 23. ¿Se entiende, no? Entonces, a veces algunos la guardan, ¿ya? O lo colocan en la clase para que ustedes la calculen y la ingresen ahí, para mostrar más información. Bueno, ahí depende del problema, ¿ya? Pero en base de datos están prohibidos, o sea, no es que estén prohibidos, no lo recomiendan. Y ahí después se van a dar cuenta de repente preguntas que lo van a ver de la ejecución. Como podríamos decir, la cátedra, a ver, hoy que ando loco hoy día, el sueño. Quiero decir, como la cátedra dice que ustedes no deben grabar, pero de repente la práctica les puede mostrar a ustedes de que de repente es recomendable. ¿Por qué? Cuando están jugando con el tiempo de respuesta. ¿Se entiende, no? Entonces ahí tiene que ser un trade-off. A ustedes ahora en base a datos les van a enseñar a normalizar, pero hay veces que ustedes tienen que volver un paso atrás, porque si llegan a tener los datos muy normalizados, hacen que el tiempo de respuesta sea muy largo. Entonces, ya. Entonces, por eso les decía yo que la cátedra, no encontré la palabra, pero bueno, déjelo como cátedra. ¿Sí? Profe, Bueno, ¿sí? lo que pasa es que estaba pensando sobre el dato derivado y el ejemplo que dio de la edad, que muchas veces me he encontrado en que este tipo de datos finalmente se guardan porque es más simple hacer una lectura que estar calculando. Quizás la edad es un cálculo simple, pero pongámonos en el caso de otro cálculo que se realiza una vez, en vez de estar haciendo ese cálculo siempre, es como mejor calcularlo una vez y después guardarlo, a pesar de que sea derivado. Eso es lo que estaba explicando recién yo, de que la cátedra dice que usted los derivados no los guarden, las cosas, pero ahí está el trade-off que ustedes tienen que ver, porque a lo mejor ese dato que tú estás hablando que es derivado para tu proyecto es muy importante, entonces tú lo vas a usar a cada rato. Si lo vas a usar a cada rato, hay un costo de cada vez calcularlo. Entonces dicen, no, mejor lo cargo. Algunos lo que hacen es cargarlo en la mañana. En la mañana hacen el cálculo, lo dejan ahí, ni siquiera lo dejan en la memoria, lo dejan con una tabla temporal. Porque a la mañana hay que volver a calcularlo. ¿Me entiendes o no? Pero hay temas ahí. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? O sea, la práctica no es lo mismo de repente que todavía no encontré la palabra que quería decir, pero con la cátedra. La teoría. No sé si la teoría. Sí. La teoría dice eso y la práctica nos indica a veces que hay que hacer otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? Ya, acá les decía que el atributo de fecha de nacimiento es público. Bueno, eso tiene que ver con la visibilidad. Bueno, a ver, ¿dónde están las herramientas? Bueno, no encuentro la herramienta. Antes parecía una carrera de herramientas, pero quería decirle que lo que yo necesito para ustedes, tomen nota, en su diagrama de clase tiene que estar claramente el tipo de dato, tiene que estar la visibilidad, ¿sí? Y los demás es a conciencia suya si ustedes le quieren colocar un valor inicial. Ahora, sí, el tipo de dato, por ejemplo, acá, cuando ustedes tienen arreglos o cosas, tienen que mostrarlo de esta forma, como colores, corchetes, uno a muchos. Es un arreglo, una lista. Se entiende que es una estructura, ¿de acuerdo? Ya. ¿Dudas? ¿Por ahora? No, profe. Bueno, aquí vamos a pasar a la visibilidad. Esto de que nosotros tenemos en el encapsulamiento 3 ventajas que primero vamos a proteger, ¿sí? Eso es lo que hace la ocultación de información, el encapsulamiento. Protegemos los datos de que las otras clases puedan manipularlo. Y aquí pregunta para ustedes, ¿por qué el acoplamiento disminuye con el tema de los métodos del encapsulamiento? Por el ocultamiento de la información. Ya, pero ¿cómo? Que el módulo que esté consumiendo esa clase no tiene acceso al dato, entonces no produce el acople, no lo referencia. Ya, pero más allá. Otro módulo puede consumir, debe consumir estrictamente lo necesario de otro módulo.
Por lo tanto, hay que restringir la visibilidad. Si se mantiene Acá, un módulo con mucha visibilidad, se podría tender a acoplar mucho sobre otras funcionalidades. porque dice, visibilidad. El encapsulamiento presenta tres ventajas. Y les preguntaba yo a ustedes, ¿por qué el acoplamiento entre las clases disminuye con el tema del encapsulamiento? Porque impide que las otras clases ocupen los atributos públicos, por ejemplo, de la clase que los protege, que son ¿Ya? protegidos. Porque claro, dice acá, los atributos de una clase no deberían ser manipulables directamente por el resto del objeto. Ahí está un poco la gracia. Como no pueden ser manipulables directamente por el resto de los otros objetos, van a tener que acceder a esos datos, sin que ellos sepan a qué datos van a acceder, por los métodos. Por lo tanto, le estoy disponibilizando una única interfaz, que es ese método. Entonces todos van a llamarme por ese método. Entonces no generó mucha... Porque se imaginan que ustedes, que es lo que pasa, ustedes en la práctica se dan cuenta cuando no hay un arquitecto sistema y ustedes empiezan, créame un web service, y crean, a veces ustedes no se dan cuenta, pero el web service, una entidad le pidió un web service con 3 datos, otra le pidió con 5, pero esos 5, los 3 datos están al otro lado. Entonces ahí empiezan ustedes a ver qué es mejor. Entonces ahí, Profesor, ¿sí? es como para que no sea manipulado directamente, sino que siempre a través del método, digamos. Exacto. que- ¿Eso era la pregunta? ¿Es una pregunta o una afirmación? Discúlpeme. No es una afirmación, no es una afirmación. Eso Sí, es lo sí, que sí. yo entiendo, digamos, que no se Exacto. pueda manipular directamente, sino que siempre a través, digamos, del método. Del método. Y como yo defino, si tú quieres modificar algunos datos, vas a acceder por ese método. O sea, es una única interfaz. De hecho, por ejemplo, con ustedes, la única interfaz de ustedes conmigo, digamos, es mail. No sé si alguno de ustedes tiene mi celular. Pues no tiene. Entonces, ahí si ustedes les diera celular, les diera, por ejemplo, un Discord, les diera muchas cosas, yo estaría altamente acoplado. Porque me podrían hablar, tendría que estar revisando el celular, tendría que estar revisando el Discord, tendría que estar revisando el foro de habla. Se dan cuenta que eso hace que un poco de acoplamiento. No sé si a ustedes les pasa que a mí ahora en la asignatura de repente crean muchos canales para que ustedes se puedan comunicar y eso implica que yo tenga que estar pendiente de todos esos canales. Y eso es acoplamiento puro. ¿Ya? Ahora, lo que hablábamos de los encapsulamientos, que tiene que ver con la visibilidad, el menos es el privado y es el más fuerte. Lo que hace es que nadie puede ver eso es invisibilidad. Por eso ustedes, las clases, los atributos tienen que ser privados. ¿De acuerdo? Y esto es malísimo si ustedes en el diagrama de clase me entregan un atributo público. ¿De acuerdo? Eso significa que ustedes ni pensaron. Ya, acá está el package, que significa colita de chancho o ñau, no sé cómo lo llaman, pero este es el package que lo hablábamos al inicio de la clase, que significa que las clases que están compartiendo, que estamos dentro del paquete, bueno, en el video queda súper gráfico, ¿cierto? Les mostraban, tengo una clase y si nos empaquetan, esa otra clase va a poder acceder a los atributos que sean packages directamente. ¿Sí? No es recomendable mucho tampoco, por eso le dice que en el video salía que lo usaban muy poco, porque piensen ustedes que si yo tengo de alguna forma, si pueden acceder directamente, podrían manipularlo, entonces me están haciendo un poco caja blanca. Dentro del paquete, esa clase se transformaría en caja blanca, me estoy disponibilizando mi atributo. Saben de qué estoy hecho, digamos. Hashtag, que significa que son atributos protegidos, solamente están para las clases friend y las hijas, ¿de acuerdo? Y el más es el peor de todo. Ahí, si ustedes le colocan público, como les decía, están violando el principio de ocultación de información y por tanto el del encapsulamiento. ¿Cuáles son las clases amigas? Las clases friends son las clases que están cercanas a ti, que están relacionadas con ellas, tú, en el diagrama. Tienen alguna relación con ellas. ¿Sí? ¿Aló? Sí, pero no entiendo porque ahí dice que para las clases derivadas de la original, ya eso se entiende que el protegido lo pueden ver las clases hijas en una herencia, lo que entiendo de ahí. Pero el mismo ejemplo práctico, ¿quién más las puede ver? ¿Cuáles son las friends? Eso es lo que no...
O sea, como que si Cuando yo tiene- instancio una clase, es como público para esa clase. No, no entiendo. no sería público, o sea, lo único que te lo puedes ver, digamos. Nunca sería público. Entonces, los atributos, las clases aquí, las clases friends, eh, hasta donde yo las manejaba, son aquellas clases cuando yo tengo una clase que se está relacionando con otra. O sea, si yo te estoy compartiendo un mensaje contigo, en este caso tú serías friends, ¿de acuerdo? Y tú podrías ver, y por eso podrías, si yo coloco el, el hashtag, solamente tú podrías ver ese método, ese atributo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, alguien que no tenga relación conmigo en el diagrama de clase, no es friends. Alguien que está ahí nomás. ¿Y dónde lo podría además? ¿Y por qué es? Porque fíjate, el package es porque estamos en el mismo espacio. Digamos, si estuviéramos en la sala, nosotros estaríamos bajo el mismo paquete. Y ahí todos podrían ver los métodos y podrían ver los atributos. Y las clases amigas son aquellas que yo tengo una relación, o es de herencia, o porque estamos en una asociación de nuestro modelo. ¿Sí? Cuando tú haces el diagrama de clase, dice, esta clase se comunica con esta otra clase. Colocas, por ejemplo, un profesor puede tomar muchas asignaturas. Una cosa así. En esa relación tú tenés una clase friend. ¿Sí? Profesor, tengo otra consulta. Cuando se habla de visibilidad, ¿qué nivel? O sea, ¿se puede ver el dato? ¿Se puede manipular? ¿Qué posibilidades tengo ahí con ese atributo? Lo ¿Qué ideal es que operaciones por siempre tú lo puedas manipular a través de atributos. O sea, a través de los métodos. Es lo ideal. No, pero no obstante, tú sabes que para cambiar la clase tú puedes hacer, por ejemplo, clase.atributo igual a valor. También podría hacer eso. No es lo ideal, pero Claro. eso es lo que haces. Por eso generalmente uno coloca todo privado y tiene mucho cuidado con el hashtag. O sea, estas tres son las más usadas: privada, pública y hashtag. Y el hashtag con mucho cuidado. ¿Profe? ¿Sí? Cuando dice que está en el mismo package, finalmente, o sea, también se podía, no sé si es lo mismo, por eso pregunto que es el mismo espacio de nombres también de la clase. ¿Cómo? O sea, bueno, que las clases pertenecen a un espacio de nombres. Las clases pertenecen a un espacio. De nombres. O eso es propio de un lenguaje, a lo mejor es propio del lenguaje. Yo creo que sí, porque Yo eso creo que sí, sí. no lo Ah, había ya. visto. Entonces no. De hecho, espacio de nombre, me quedaste ahí, Es bajaste. que Chart tiene el namespace y parece que lo usa para definir paquetes, que es como lo mismo. Ah, Pero ya, Parece. sí. también, y el antiguo TypeScript también lo tenía. Entonces, claro, saber si es que finalmente el espacio de nombre es lo mismo que el package. Creo que sí, en C Chart por lo menos. Ujú. Ya, entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿O cómo? ¿No? ¿No? Ya, y para terminar el tema de las clases Friends, no es que solamente tú por estar conectado, sino que tú en la implementación tienes que decirle, tú eres una clase amiga. Tú tienes que, al menos C++, tú colocabas a la clase y le colocabas el tema de Friends. Y ahí yo te declaro como Friends y te disponibilizo ese atributo. Te lo hago público de alguna forma porque yo te declaré Friends. ¿De acuerdo? Además de las directamente que son las derivadas. Ya. ¿Estamos claros con esto, no? Y aquí, muchachos, bueno, ustedes ven la visibilidad que le van a dar a los atributos, pero lo que les digo yo es que si hay alguno público, está malo. Ahí podemos discutir si es protegido o no. El privado estamos claros que no. ¿De acuerdo? Ya la multiplicidad, esto es lo que hablábamos anterior de los atributos, que era si MN, cuando ustedes quieren decir una colección, tienen que definir entre qué datos va la colección, si es uno y si es cero, muchos. Bueno, esto se parece mucho a lo de las asociaciones. Ya, esto va a pasar rápido porque necesitamos mucho, estamos hablando de clase. Esto no nos agrega mucha información, pero los derivados que sea calculable, transitorio, que usted tiene una duración,
y volátil que no va a persistir, que no lo van a hallar en la base de datos. Pero esas cosas, si quieren colocarlas, las colocan, pero diagrama de operaciones. Aquí vamos a pasar ahora a lo que son los métodos. Y este sí me interesa, porque esta es otra cosa que me interesa dejar en claro. Los métodos son los servicios, funciones que nos permiten manipular los atributos de una clase, y lo que tienen que tener en cuenta y lo que les voy a evaluar es que ustedes especifiquen el tipo que va a devolver, ¿sí? Esto es lo que hablábamos de la interfaz interna, muchachos. Cuando hablábamos en el diseño en el proceso de diseño hablamos de diseño de interfaces. Bueno, acá ustedes están definiendo la interfaz. Yo me voy a comunicar, por ejemplo, para una persona, para poder calcular las horas trabajadas, no recibe parámetro, pero me devuelve un entero. ¿Sí? Esta función no va a recibir parámetros porque como está dentro de la persona, lo que va a hacer a lo mejor va a buscar acá en alguna parte donde están las horas trabajadas, algún atributo. ¿De acuerdo? Y por supuesto la visibilidad. Siempre les voy a pedir esas cosas. Tipo de parámetro, o sea, tipo de devuelto en los parámetros y la visibilidad. ¿De acuerdo? Los modificadores se los dejo ahí, eso lo van a ver más en detalle cuando usted implemente, pero... ¿Qué pasó? Ups. Dijo Popo. Hizo popó, Parece que quería ir al baño. Quería ir al baño. Ya. Bueno, la relación entre clases, nosotros vamos a ver ahora los tipos de relaciones, que esto es lo otro importante de la clase. Primero, tenemos que son asociaciones. Ya, y esto es jugar, esto por eso digo, acá está el detalle, pero siempre vamos a hablar de asociación. Ahora, cuando hablamos de enlace, cuando ustedes están hablando de objetos, se dan cuenta acá, yo tengo un automóvil y tengo un piloto. Si yo hablo de un F2005 y hablo de Schumacher, estoy hablando de los objetos, porque son instanciaciones de la clase. Entonces ahí ya no estoy hablando de asociación, estoy hablando de enlace. ¿Ya? Pero para efectos de diagrama clase eso no me va a interesar, porque yo quiero que ustedes modifiquen, ustedes siempre van a hablar de asociación porque no están hablando de las clases, no de objetos. Esto es cuando pasan a la implementación. Ya habíamos visto algo de las relaciones, pero lo habíamos visto en el modelo de dominio. Pero créanme que es lo mismo. Como les dije, este refinamiento, lo único que hace es que a la clase ustedes le tienen que llenar los atributos y los métodos, y de la forma que dije anteriormente, especificando la visibilidad, especificando el tipo de dato, y acá en los métodos lo que ustedes van a tener que hacer es mostrar lo que acabamos de ver. ¿Qué nos va a devolver? La visibilidad y los parámetros. Eso es lo que le estamos agregando de alguna forma al modelo de dominio. Y que le estamos agregando es que ahora las clases que aparecen en el modelo, en el diagrama de clases, son clases que se van a implementar. En el modelo de dominio permitían algunas cosas que no iban a ser finalmente clases. ¿Ya? Entonces sabemos que las clases tenemos a una asociación y nosotros tenemos que dar la multiplicidad de la asociación, declarando la cardinalidad de la asociación. Si ustedes me presentaran una clase así, donde no hay cardinalidad, va a estar mal. ¿Ya? Ahora, esto lo explico porque hay diagramas de clase que los traen, pero no lo recomiendo mucho, salvo en que se produzcan casos de multiplicidad. Pero acá está el concepto rol, y el rol ustedes lo van a ver en el diagrama de clase, porque siempre está muy cercano a la clase. Ese es el rol. Que no es cuando ustedes le colocan un nombre al centro. Cuando aparece al centro de la asociación el nombre es porque es el nombre de la asociación, de alguna forma. Porque el rol significa que va a depender, ayuda bastante, hay que decirlo, ayuda, pero imagínense todo en un diagrama grande, todos estos nombres ensucian más el modelo. Entonces ustedes dicen acá, ¿por qué rol? Porque dicen acá, si yo leo de aquí hacia allá, voy a decir que un automóvil es conducido por un piloto. Nos faltó acá la cardinalidad, un piloto. Y si lo leo de piloto hacia automóvil, lo tienen que leer. Un piloto conduce uno a muchos automóviles. Profe, ¿Se entiende? profe, ese más que está ahí al lado del conduce y el conducido es irrelevante, ¿cierto? Yes. Ah, ya. Nada que ver ahí. Es porque la herramienta lo agregó, ¿no? ¿Sí? Es para la lectura. Como les digo yo,
Uno dice acá, un automóvil es conducido, generalmente uno coloca el nombre más representativo, que ayuda más a la lectura de la asociación en el diagrama. Eso es importante. En el diagrama clase que yo les voy a pedir, todas las relaciones deben tener nombre, todas, para ayudar. Pero traten de no colocar, un automóvil tiene un piloto, el piloto tiene, todo tiene, y todas las relaciones son tiene. Traten de darle algo que ayude a perfeccionar la lectura del modelo. Ahora, otra cosa que me faltó decir, que nosotros tenemos que asumir que la asociación siempre es bidireccional. Se asume que la asociación siempre es bidireccional. O sea, el automóvil es conducido por uno o muchos pilotos y el piloto conduce uno o muchos automóviles. Entonces, ¿cuándo nosotros le vamos a dar flechita? Cuando creamos que hay una asociación en la cual no es bidireccional. Entonces nosotros colocamos, en este caso, que una clase tiene una relación consigo mismo. Por ejemplo, un empleado es supervisado por otro empleado. Y un empleado supervisa a otro empleado. ¿Se acuerdan? Entonces, acá el empleado es supervisado por otro empleado. Por eso es unidireccional, porque no es que el empleado, bueno, supervisa a otro empleado, también podría ser, pero aquí están diciendo de que va en esa dirección esta lectura. ¿Se entiende? Para eso colocan la flecha. Vamos a hablar de agregación. ¿Sirve así, profe? ¿Cómo así? ¿Sirve así esa flecha así como hacia el mismo hacia la misma clase? Cuando hay una relación muy importante. Claro. Pero por ejemplo acá, pero fíjate acá, esto es que son ejemplos que se dan antes. Hoy en día tú no vas a crear un empleado es supervisor a otro, sino que vas a crear la clase de supervisor. ¿no? Nosotros como profesores igual tenemos profesor evaluador par, que ahí a lo mejor podría ser algo así. Claro, pero sí. Veámoslo cómo lo podemos graficar, a lo mejor lo podemos hacer así. Entonces, un profesor evalúa a otro profesor, pero podría ser. Sí, exacto, así lo hace. Si tú no vas a entrar en el rol, pero si tienes el rol de, por ejemplo, si vas a crear, porque si tú tienes en tu caso de uso que alguien asigna el rol de revisor, ¿me entiendes? Porque a lo mejor no todos son profesores, si tú podrías va a depender como tengas en tu diagrama de clase, si vas a crear, por ejemplo, usuario, profesor, y después abajo del profesor vas a crear el perfil de profesor revisor, o no sé cómo le llamarán ustedes. Si lo sacaste con ese rol, ahí no te va a tener sentido esto. Si tú dejas a todos los profesores como un solo tipo, vas a tener este tipo de asociaciones. Sí, de arriba. ¿Ya? Sí, eso depende del modelo, por eso hay que ver cómo lo están diseñando y bueno, lo importante es que recuerden de que el diseño no hay un how-to, paso 1, paso 2, paso 3 así detallado, sino que tenía una componente ¿de qué? De arte. De arte, ¿cierto? Entonces usted tiene que ir viendo cómo lo van a resolver. A lo mejor, y por eso, y también ahí vamos a ver el tema de la divergencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa si lo hago así? Pero aquí después empieza a complicarse. No, sé que no, mejor creemos el otro perfil de profesor corrector y nos ahorramos todo este problema que se nos genera. ¿De acuerdo? Ya. La otra clase que esta la alcanzamos a ver el año pasado es la agregación. ¿Sí? Pero aquí tenemos dos tipos de agregación. Agregación fuerte y agregación débil. Composición o agregación. Esta agregación, ojo, acá la agregación débil siempre tiene que producirte lo que está acá. El todo parte. No es que cualquier relación, ustedes dicen, está relacionado a una composición débil, porque si, por ejemplo, a ver, uno podría decir, persona-auto. Ustedes dicen, una persona tiene una composición débil de auto. Y ustedes dicen, ¿y por qué? Sí, porque si la persona muere, el auto sigue. Sí, pero ¿y por qué? ¿Por qué la persona es el todo y por qué el auto es la parte? Tiene que estar el tema de contenedor-contenido.
O si no, a todas las asociaciones le podríamos decir que son asociaciones de agregación, son débiles. ¿Se entiende, no? Sino que tiene que estar ese componente de que hay un todo y hay una parte. Y si está el todo y está la parte, yo tengo que decir, ¿es una composición débil o una composición fuerte? ¿Cuándo va a ser débil? Cuando el todo deja de existir y la parte puede seguir existiendo. Entonces, por ejemplo, acá tengo un equipo y un jugador. El equipo es el contenedor y el jugador está contenido dentro del equipo. Si el equipo muriese, el jugador no va a morir, porque el jugador puede irse a otro equipo. En el caso de la empresa y el inmueble, también es una composición débil. La empresa del todo, ¿qué pasó? La empresa del todo, ¿cierto? Y el inmueble sería la parte. ¿Y por qué es débil? Porque si la empresa se quiebra el inmueble puede pasar a otro lado. ¿De acuerdo? Recuerden esa parte, el todo parte. Es muy importante este tipo de asociación. Y la composición fuerte, como lo decíamos anteriormente, tiene que ver con que si muere el todo, muere la parte. En el ejemplo que les daba el video, a ustedes les decían, oye, usted tiene un centro comercial, el centro comercial tiene recepción y tiene baño. Si alguien, ustedes dicen ahí, si alguien viene y destruye el centro comercial, ¿de acuerdo? Obviamente sería una composición fuerte porque se va a romper la recepción y se va a romper los baños. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendrían que usar este tipo. La diferencia entre la composición fuerte y la débil es que el rombo está de negro o no. Ya, aquí vamos a llegar a la generalización, que esta es la herencia. Y muchachos, el error común, el misconception de todos es que creen que el que está acá abajo es el que tiene menos poder. Pero el que está acá abajo, de alguna forma, es el que tiene más poder. ¿Por qué? Porque tiene su propio comportamiento más el de arriba. ¿De acuerdo? Porque cuando yo veo los diagramas, dicen, ah, no, es que este puede hacer más funcionalidades que este, entonces este le hereda. No. El de arriba hereda, pasa las funcionalidades. Entonces el de abajo tiene sus funcionalidades más las que detallaron arriba. Siempre confunden eso, por alguna razón. Quizás por el tema de la jerarquía. ¿Por la flecha, profe? Puede ser, ¿No? por el tema de la jerarquía. ¿Ah? ¿Es porque la flecha va hacia arriba? Porque si la flecha fuera hacia abajo sería distinto, ¿no? Puede ser. Es que yo lo creo que lo ven como jerarquía. Y ustedes dicen, ah, es que este es como el jefe y este no es el jefe. No sé. Porque como dicen super clase o clase padre, pensarán que, ah, no, es que aquí este es el administrador. Generalmente en los diagramas me colocan administrador y acá abajo me colocan al usuario. O, por ejemplo, el comprador. Yo dije, ¿estáis seguros de lo que están? Porque está diciendo que todo lo que hace el administrador lo va a poder hacer el vendedor. O sea, es como loco. Es el error. ¿Entiendes, no? Por eso digo yo, lo que está arriba le están pasando las funcionalidades. Por lo tanto, el que está arriba tiene menos funcionalidades que el que está abajo. Ojo con eso. Ya. Y esta es la herencia múltiple. No, todavía no tenemos herencia múltiple, sino que tenemos que ustedes pueden tener acá herencia y después de esta herencia pueden tener otra herencia y pueden ir sacando herencia por tipo. Y hay diagramas en los cuales ustedes tienen que especificar, y creo que ustedes en base de datos se las van a pedir, que especifiquen cuál es el tipo, el discriminador por el cual están haciendo la herencia, digamos. Bueno, acá tengo un vehículo, por principio, este es un vehículo terrestre, un vehículo aéreo, y después los vehículos terrestres además pueden ser coche o pueden ser camión. Por eso les digo yo que, fíjense, el camión hereda todas las funcionalidades del vehículo terrestre y hereda todas las funcionalidades del vehículo. No, el vehículo de acá arriba es el que tiene menos funciones. Es el más general. ¿Sí? Acá son más específicos, yo tengo más, le agrego más cosas, por lo tanto, este hace las dos anteriores. ¿Sí? Y acá sí tenemos eso que hablaba yo, el discriminador. Ustedes en la herencia pueden colocar cómo están midiendo, porque dicen vehículo aéreo, yo voy a hacer herencia por su uso. Por su uso voy a saber que es militar o comercial. Y voy a hacer herencia por su estructura. Voy a ver que como es un vehículo aéreo voy a decir que es helicóptero o es avión. Pero en ambos casos acá, dependiendo de esta, van a heredar la de arriba. Bueno, este tema estarían heredando ambas, todo lo mismo. Pero acá están discriminando la herencia por la estructura del objeto. ¿Sí? Y esto es lo que hablaba. Este es lo que
Java y los últimos lenguajes de orientación a objetos, creo que solamente está quedando C++, el que tiene herencia múltiple, ¿ya? Entonces, y por eso es acá, hay que manejarla con mucha precaución, porque por los conflictos que se generan. Entonces, acá están diciendo, por ejemplo, que había un superhéroe, un superhéroe, que hereda de Batman y hereda de Superman. Y además hereda lo de Flash y hereda lo de Spider-Man. O sea, este superhéroe tiene los poderes de Batman y de Superman, más los poderes de Spider-Man y de Flash. Pero entonces ahí empezaban los problemas, porque cuando querían instanciar al superhéroe, ¿cuál es la clase padre? ¿Con cuál tienen que ver? Y ahí empezaban todas las cosas bonitas. Y por eso ya no está en Java. Ya. Otro tipo de clase, o sea, de relación entre clases, son las relaciones n-arias. ¿Ya? Y estas relaciones son nos ayudan bastante a la lectura, y generalmente son cuando tienen mucho a muchos, porque fíjense acá, ustedes dijeron, oye, voy a hacer alguien está trabajando con algún tema de venta de pasajes, y con todo el manejo de la tripulación. Entonces ustedes dicen, un avión es manejado por 0 o muchos pilotos, pero en el avión también van pasajeros. Entonces ustedes dicen, ustedes no pueden decir que, no puede hacer acá, se dan cuenta que en este caso la relación de los pasajeros, avión y piloto es un factor común de los tres. Dicen, y generalmente esto lo leen de a dos, tienen un par y a ese par le agregan tercero. Por ejemplo, en este avión, que es piloteado por este piloto, viajaron todos estos pasajeros. Los pasajeros que iban en este avión era piloteado por este personas. ¿Sí? El piloto que trasladó a todos estos pasajeros en este avión. Entonces ahí ustedes van como bajando el nivel y le permite unir cada una de estas relaciones a través de un rombo. Y ahí cuando colocan un rombo van a tener que la relación en área. ¿Cuál es la diferencia de las relaciones en área con las clases de asociación? Porque ustedes pueden ver este tipo de relaciones. Un cliente arrenda muchas películas y ustedes dicen, una película arrendada por muchos clientes, tienen muchos a muchos. Entonces dicen, oye, ¿y por qué no es en área? No, porque le falta la tercera patita, digamos, y porque además en la clase de asociación ustedes van a tener que crear una clase donde esa clase va a tener atributos propios, de la asociación. Porque, por ejemplo, acá crea la clase alquiler. La clase alquiler va a tener desde cuándo la arrendaron hasta cuándo tienen que volverla. Esos datos, desde cuándo hasta dónde, no pueden estar en cliente. No son propios del cliente. Esa clase de dónde hasta dónde no son propios de la película. ¿Sí? Sino que son de la clase alquiler. Entonces, esa sería una clase de asociación. ¿De acuerdo? Acá hay un rombo, pero no hay elementos comunes. ¿De acuerdo? Bueno, y acá vamos a hablar de las interfaces. Dice que es una colección de operaciones que, fíjense, representan... ¿Ah? Me salió una duda con respecto a la clase de asociación. Lo que pasa es que finalmente eso es el resultado de la asociación entre otras dos clases. ¿Significa que pasa a ser un atributo de alguna de esas dos, algo así, o no? No, eso es lo que te explicaba. Que esta clase no... O sea, estos atributos no pueden ser en ninguna de los dos lados. Porque tú dices, un cliente arrenda muchas películas y la película arrendada por muchos clientes. ¿Dónde vas a registrar los datos del alquiler? ¿Cuándo vence? Y podría ser acá, por ejemplo, cuánto te costó. Porque a lo mejor podrías tener alguna oferta, no sé, todas esas cosas. Entonces ahí creas una clase y esa clase se llama clase de asociación porque nace por con atributos propios que son de los dos anteriores. Pero estos atributos no pertenecen ni al cliente ni a la película. Por eso es una nueva clase que nace de la asociación. ¿Sí? Acá, usuario y estación. Ustedes, estación es donde van a trabajar. Ustedes dicen, ustedes hoy en día está muy de tema de que lo manden a otra empresa. Entonces, ustedes pueden tener muchas estaciones donde van a trabajar. Y esta estación va a tener muchos usuarios. Hablemos de un World Café, por ejemplo.
Entonces ahí usted, pero aquí dice que va a tener una autorización, porque esa autorización me va a decir desde cuándo puedo comenzar hasta cuándo y qué privilegios voy a tener. ¿Sí? Ya, y estábamos hablando de la interfaz, que nos decían que, como lo que conversamos al principio, tiene que ver con una colección de métodos que son ofrecidos por una clase. ¿Se dan cuenta? La interfaz pertenece a una clase. Entonces ustedes dicen, si se quieren comunicar conmigo, acá está mi interfaz. ¿Sí? Y claramente en este caso, como yo estoy disponiendo la interfaz para que se comuniquen conmigo, las operaciones van a ser públicas para que cualquier persona se pueda comunicar. Pero lo que estoy especificando en la interfaz, estoy especificando la firma del método. O sea, yo le voy a decir, ya, tú te quieres comunicar conmigo, me tienes que mandar este parámetro y yo te voy a devolver esto. Entonces, el que se quiera comunicar conmigo va a darle toda la lógica y va a recibir como respuesta lo que yo le indiqué. ¿Sí? Entonces, ya acá hay dos tipos de interfaces, UML, que esto ya nosotros vamos a ponernos de acuerdo después que vamos a usar una cosa así, que está en Star UML, porque en Star UML no tiene, bueno, sí tiene varias interfaces, pero para que sepan, la interfaz suministra, la interfaz suministrada, ese es un tipo de interfaz, la suministrada y la que provee. ¿Ya? Entonces, la interfaz suministrada es cuando la clase efectivamente la implementa, ¿ya? Y la interfaz requerida son aquellas en las que la clase que va a intervenir con esta, la tiene que implementar. ¿Sí? Vamos a ver que nosotros para efectos basta con que coloquen en el diagrama clase, si ustedes van a tener alguna interfaz con algún otro, van a tener que colocar ese icono nada más. Y bueno, aquí está, esto es materia, es para que ustedes vean la diferencia entre el modelo de diseño y el modelo de dominio. Fíjense, el modelo de dominio nos decía que solamente era función de mostrar el conjunto de clases conceptuales, o sea, que nos ayudaban a entender el problema, porque queríamos ver el qué. En cambio, las de diseño son los futuros componentes. Esto es lo que vamos a implementar, ¿de acuerdo? Entonces, acá podrían haber clases, o sea, acá podrían haber existido clases que en el modelo de diseño no van a existir porque ustedes tomaron la decisión de que esas clases ya no sirven, o porque esas clases corresponden a atributos de alguna otra clase. Tenemos entonces la clase de dominio, lo que busca es representar objetos conceptuales del mundo real. Esto lo vimos el semestre pasado, así que ¿necesitan que lo repasemos esto o lo paso? ¿Qué necesitan? Ahí se puede leer, profesor. Ya, bueno, un poco en términos prácticos, lo único que le estoy diciendo es que este modelo de dominio nos ayudaba como un diccionario visual para manejar los conceptos, por eso modelo de dominio o modelo conceptual, porque nos ayuda a entender cuáles son los conceptos que están participando y que en su conjunto nos permiten a nosotros representar todo el problema. Dice acá, no es absolutamente correcto o incorrecto, sino que nos sirve para comunicarnos, para cuando estemos hablando con el cliente sobre las necesidades. Mira, que tengo aquí una asignatura, un alumno toma una asignatura, la asignatura está vinculada a un semestre, entonces se dan cuenta que aparecen conceptos del dominio de la aplicación, ¿sí? Y ustedes en ese modelo de dominio van a ver conceptos y cómo se relacionan. Pero ahora en el modelo de clases, o sea, bueno, aquí decían, esto para dar cuenta que era válido tener clases sin atributo, era válido tener clases para las cuales no haya requerimiento de información a registrar, o sea, yo no quiero registrar nada, sino que aquí tengo el concepto nomás, y era válido que las clases conceptuales tuvieran un rol de comportamiento. Ahora, en el modelo de clase en el que vamos a trabajar ahora, esto ya no es tan así. Sí, la estrategia nos va a servir, sí. Para identificar esta estrategia sigue siendo la misma, que ustedes vayan a las frases nominales, identifiquen los sustantivos o frases. Y acá teníamos un modelo de dominio, porque el modelo de dominio se dan cuenta que hay conceptos que no tienen atributos, ¿ya?
tienen algunos prototipos, tienen cosas por el estilo, pero no está toda la información. Fíjense, los atributos no tienen información del tipo, no hay métodos. En cambio, en el modelo de diseño, nosotros vamos a estar llegando casi al nivel de la implementación. ¿Ya? Es un modelo que se acerca bastante a la solución que queremos implementar. Y fíjense, esto es muy importante, que refleja decisiones en cuanto a la asignación de responsabilidad a los objetos. Porque ustedes están dando las operaciones y qué esa operación tiene que lograr. Es, como les decía ayer, en el diagrama del modelo de dominio, el diagrama de clase es un refinamiento del modelo de dominio. La gracia es que nos va a mostrar cómo se relacionan las clases y es el proceso previo de la implementación. ¿Sí? Y claro, acá también en el modelo de clases ustedes podrían aplicar patrones si quieren, para resolver algún problema en particular. Esos son los objetos, ¿sí? Y acá tenemos un modelo conceptual, nuevamente, señalar que los modelos conceptual, acá los atributos no tienen tipo dato, no tienen visibilidad. O sea, esto para que les quede claro, si ustedes me entregan un modelo así, yo lo voy a considerar malo, porque esto es de la etapa anterior. Lo que estaría buscando yo es un modelo más o menos así, donde ustedes van a tener la visibilidad, ¿de acuerdo? Visibilidad, están todos con visibilidad, ¿se dan cuenta? Están todos los métodos, ¿sí? A lo mejor acá le faltaría un poquito más de detalle a los métodos, porque no me están declarando si son void o si me devuelven algo. Hago el mea culpa para que ustedes lo tengan presente. Y fíjense otra cosa importante, las relaciones todas tienen nombres y todas tienen cardinalidad. Esa es la cosa que yo les voy a pedir. Y otra cosa que les voy a pedir, que lo voy a dejar detallado después, bueno, en esta primera versión del diagrama clase nosotros vamos a añadir y vamos a colocar algunos métodos. Pero después cuando lleguemos al diagrama de secuencia extendido y los métodos que ustedes identifiquen en el diagrama de secuencia extendido tienen que estar acá. Si ustedes hacen 2 diagramas de secuencia extendido, en esos 2 diagramas de secuencia extendido me hablan de 4 métodos, yo voy a validar que esos 4 métodos estén en la clase correcta acá, por el tema de la trazabilidad. ¿Ya? Eso sería. ¿Preguntas? Yo creo que las preguntas van a venir ahora cuando hagan el ejercicio y yo voy a ir pasando por los grupos. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo, la Claudia. Ah, ya, no la veo. Ya. Dijo que íbamos a ocupar el Star UML. Yes. Ya, o pueden usar el que le salía en el video, yo no sé si se registraron. O sea, es libre. Ya, porque por ejemplo, si tuviéramos una clase en área, tenemos entendido que no se puede ocupar o no tiene rombo. Sí, ahí lo vamos a ver a la vuelta. Sí, creo que no puede, entonces las clases tienen que ir con flechitas directas. Con rol, sí, con un rol, pero crean una forma especial ahí. ¿Ya? Ya. Lo vamos a tener que revisar a la vuelta en el StarUML. Bueno. ¿Qué más? Bueno, para su fortuna fui hoy día a la universidad, tengo los trabajos escaneados. En el segundo tiempo se los voy a ir mandando, porque en el segundo tiempo ustedes van a tener que trabajar en sus proyectos. Yo voy a pedir que al final ustedes, como están todos trabajando en computador, me manden una versión de su diagrama clase. ¿De acuerdo? No importa que no, o sea, tiene que ser más producida que el diagrama de concepto que tenían anteriormente. Porque si no me van a decir, profe, le voy a mandar el modelo conceptual. ¿De acuerdo? Ya, son las 8:20 según yo. 8:40, volvemos. Ok, profe, está bien. Ok. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.